Muy buenas tardes, queridos hermanos. Muy buenas tardes, hijos del Dios Altísimo. Por este medio, quien les habla, su consiervo Dani Robles, siervo de Jesucristo, por la misericordia de Dios. En esta preciosa tarde, quiero dirigirme a usted que me escucha para compartir la palabra con usted. Bien, bendecimos a Dios por este día que nos ha dado. Bendecimos al Señor por su misericordia y su gran amor para con cada uno de nosotros. Rogamos al Dios eterno que en estos momentos pase sus manos y que la sangre de Jesucristo cubra la vida de aquellos que hoy han decidido confiar en Él. Para mí es un placer dirigirme a cada uno de ustedes por este medio. Es muy importante para mí hablar de Dios porque nos ha sido encomendado. Y quiero hablarte en este precioso día que tú estás aprovechando de Dios, este precioso día que Dios ha preparado para ti. Y quiero en esta hora voy a aprovechar y voy a hablar de un tema muy controversial. Hoy en día quiero aprovechar la oportunidad de la tranquilidad que goza la República Dominicana. En cierto modo digo tranquilidad porque debido a la cuarentena, muchos de nosotros ya no llevamos una vida tan agitada como la vivíamos días atrás. Me imagino que muchos están botando el estrés del día a día, muchos se están adaptando a las condiciones físicas, al cambio físico que vamos a tener debido a la falta de labor de algunos, y me imagino que otros sufren la frustración de estar en casa el día entero sin poder salir, guardando en la cuarentena que se nos ha impuesto a guardar por beneficios propios. Entonces quiero en esta tarde compartir contigo una palabra de Dios. La misma se encuentra en el Evangelio según Juan, gloria al Señor, capítulo 13, a la altura del versículo 12. Capítulo 13, a la altura del versículo 12, y dice así: así que después que les hubo lavado los pies en el nombre de Jesús, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os es hecho? Vosotros me llamáis maestros y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho con vosotros, también vosotros hagáis. El siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que los envió. Si saben estas cosas, bienaventurados seréis si la hiciere. Bendito sea el nombre del Señor. Una palabra muy conocida, una palabra muy compartida. Hoy quiero hablarte de un tema que me llama la atención porque en los medios de redes, en el argot popular, hay una tendencia a que la gente de hoy se ha desenfrenado, ha perdido sus principios, y nosotros queremos en esta hora ser canal de bendición a tu vida
y ser canal de bendición a quienes nos oyeren. En esta tarde me voy a decir a ti, pastor, a ti evangelista, a ti misionero, a ti obrero laico, a ti superintendente, pero también a ti, gloria al Señor, al siervo común. Bien, mi inquietud ha surgido a causa de los muchos problemas que hoy la iglesia del Señor afrenta. Bien es cierto que estamos viviendo unos días peligrosos, como lo señalaría el hermano Pablo. El hermano Pablo le escribe a Timoteo y le dice que se cuidara porque vendrían días peligrosos, a donde hombres amadores de sí mismos, avaros, amadores más de los deleites que de Dios, iban a distorsionar el propósito de Dios para que hubiese un cumplimiento profético acerca de la apostasía. Y todo el mundo sabe que la apostasía no es más que negar una verdad para establecer un engaño. Estoy diciendo que una persona es apóstata cuando enseña una palabra o una doctrina o un concepto y luego por beneficio propio se aparta del concepto. No quiero hacerte daño con lo que voy a hablar, no es mi intención, pero quiero hacerte saber que también hay una palabra lingüísticamente hablando tomada de la teología que dice metanoia, que es un cambio de mente. Por ejemplo, en el capítulo 3 de el Evangelio según Juan, hubo un hombre llamado Nicodemo que era maestro de la ley. Era un rabino en tiempos de Jesús. Y dice que se le acerca a Jesús de noche y le dice: maestro bueno, sabemos que viene de Dios, porque las cosas que tú haces, ningún otro hombre la hace si no viene de Dios. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno si bueno solamente hay uno? Este hombre vino con la intención de acercarse a Jesús porque había una confusión en él, a pesar de que él era maestro de la ley. Él le dice a Jesús: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dice: si quiere heredar vida eterna, yo estoy parafraseando con mi palabra para acomodarlo y avanzar un poco. Dice: si quiere heredar vida eterna, tiene que nacer de nuevo, es necesario. Este hombre le dijo: Señor, ¿y acaso puede un hombre viejo volver al vientre de su madre? A la verdad que ni un hombre viejo ni uno nuevo puede entrar por segunda vez al vientre de su madre. Sino que Jesús le dice esto para hacerlo entender. El hombre, gloria al Señor, se siente confundido y Jesús le dice: gloria al Señor, siendo tú maestro de la ley, ¿no entiendes lo que te hablo? Si te estoy hablando cosas natural, terrenal, y no lo entiendes, ¿qué sucedería si te hablo la espiritual? Y el nacimiento nuevo consistía en él volverse de su rudimento, de su concepto, de lo que había aprendido, de lo que él enseñaba, y andar conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que Jesús estaba implementando como bueno y válido. Este hombre tenía que sufrir una transformación espiritual y milagrosa en su vida, a lo que nosotros le llamamos regeneración. Gloria al Señor. Debía de manifestarse en este hombre
Y es ahí cuando este hombre cree, gloria al Señor, sufre lo que se llama metanoia, un cambio de mente. El apóstol Pablo, antes de ser Pablo, era llamado Saulo y era un perseguidor de la iglesia. En el capítulo 8 del libro de los Hechos, narra la historia de cómo Pablo es transformado por el poder de Dios, de ser un perseguidor de la iglesia, de ser un hombre, gloria al Señor, conocedor de la ley. Dice él, testificando que fue instruido a los pies del gran rabino Gamaliel. Gloria al Señor. Sin embargo, este apóstol Pablo tiene un encuentro con Jesús e inmediatamente su vida cambia. De manera tal que Pablo dice que ya no vive él, sino que Cristo era quien vivía en él. Pablo renunció a su pasada manera de vivir, a su vieja vida, para emprender un nuevo camino. Y de hecho no era bienvenido a donde predicaba, porque lo que él enseñaba ahora era diferente a lo que él ministraba. Él en una ocasión dijo que dentro de su contemporáneo ninguno se le sobrepasó y que había sido instruido a los pies de Gamaliel, que él vivió fariseo, que era celoso de la ley, y dice, gloria al Señor, que perseguía a la iglesia por hablar de Jesucristo, y él termina siendo el mayor promocionista o propulsor del evangelio de Cristo. Con esto te estoy hablando de algunas personas que sufrieron metanoia, para que no vaya a confundir lo que es un cambio de mente para bien, para salvación, y una apostasía que te puede llevar a la confusión. Si bien es cierto, hoy en día, en medio de las redes, circulan muchos conceptos acerca de qué es la iglesia, qué es y qué debe de hacer un pastor. Y yo sé que a ti te llama la atención, amigo que me escucha, porque yo como pastor he escuchado a muchos decir, gloria al Señor, que los pastores solamente quieren ganarse las lanas de las ovejas, que solamente queremos los beneficios que el pueblo nos da, que hay otros que han cambiado el concepto bíblico para sustraer ganancias deshonestas. Y quiero decirte que en cierto modo tú tienes razón, pero la Biblia dice que hay un ay establecido para los pastores que se sustentan de las ovejas gordas y que se olvidan de las ovejas perniquebradas, de aquellos que solamente les interesa la lana y se olvidan del estado físico, emocional y espiritual de las ovejas que dirigen. En esta tarde quiero hablarte de qué es la iglesia de Jesucristo y cuál es su propósito en la tierra, y qué es un pastor y qué debe de hacer un pastor. Quiero llevarte a una serie de estudios que te retroalimenten para que a la hora de tú tomar la decisión de servir a Cristo no te dejes engañar. No es cierto que porque un templo tenga una buena edificación, tenga una multitud de personas que le asisten y tenga a lo mejor un pastor que alcance algunos títulos terrenales, o quizás tenga buena elocuencia a la hora de expresarse, no quiere decir, o esto no garantiza que tu salvación esté segura en dicho lugar. Quiero que sepas que tu salvación no está segura, gloria al Señor, a donde se te enseñe a idolatrar imágenes, a rendirle cultos a, gloria al Señor, a deidades paganas o terrenales. Quiero decirte que el fundamento de Dios está basado en Jesucristo y en su sangre
redentora del pecado y de la muerte. Quiero decirte que el único medio para obtener y alcanzar salvación es Cristo Jesús. El apóstol Pablo dice en el libro de Gloria al Señor, primera de Timoteo, que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. Y es importante que tú sepas eso. Dios te bendiga, hermana Lili, mi hermana Niña. Bendiciones para ustedes, familia Robles, a mi madre, doña Ernesta de la Cruz, y a cada uno de sus vástagos. Dios bendiga en esta hora a la vasta audiencia que nos persigue. Y donde quiera que tú estés, gloria al Señor, quiero bendecir tu vida desde mi República Dominicana. Bien, quiero usar para esta tarde apoyos bíblicos, y voy a usar también algún libro escrito por John MacArthur, este pastor bautista que hoy ha sido canal de bendición a las naciones, porque ha trabajado con mucha elocuencia, con muchos principios, y quiero ser, voy a tomar algunos énfasis de sus libros y estaremos trabajando con fundamentos bíblicos. Si te es posible, me gustaría que busque material de apoyo donde tú puedas escribir para que guarde las citas que podemos darte. Por ejemplo, voy a iniciar diciendo, ¿qué es la iglesia? Gloria al Señor. La iglesia no es más que un grupo de personas que se reúnen con la determinada intención de adorar a Dios. En nuestro reglamento local dice que todos los creyentes en Jesucristo que viven en una misma comunidad deben de reunirse y convertirse en una iglesia o en una asamblea local. Todo el mundo conoce el concepto de asamblea, que es una reunión o multitud de personas que se conglomera con el objetivo de adorar a Dios. Gloria al Señor. Pero la iglesia tiene características propias. La iglesia tiene un fundador y un cofundador. La iglesia tiene principios y bases. La iglesia tiene dirigentes a quienes Dios ha designado. Y quiero decirte esto porque andan muchos, como diría el hermano Pablo, lobos rapaces vestidos de oveja, queriendo dañar el propósito de Dios para con la humanidad, con el objetivo de que tú no creas en el plan salvador de Jesucristo. La Biblia dice que el mismo Satanás se viste de ángel de luz para confundir a aquellos que tratan de seguir a Jesucristo como su único y divino Salvador. En esta hora, Dios bendiga a la hermana Julia García. En esta hora vamos a hablar y voy a leer la introducción de un libro que dice, o de este estudio: ministrar en la iglesia constituye el más alto y privilegio. Nada podría ser más honorable o tener mayor significado eterno que servir a nuestro Dios en Cristo Jesús, en su iglesia. Dios bendiga, gloria al Señor, Edwin Díaz Martínez, de una manera especial. Dios bendiga a nuestra hermana y colaboradora Damari, gloria al Señor. Dios te bendiga, querida profesora. Dice aquí, gloria al Señor, que este privilegio es también la más seria responsabilidad que una persona puede tomar. Cumplir este privilegio y desempeñar esta responsabilidad demanda una comprensión de la iglesia y su ministerio que sea correcta de acuerdo con la palabra de Dios, para comprender los asuntos de la iglesia
y establecer ese entendimiento como un fundamento para el ministerio. Necesitamos entender unas cuantas verdades básicas. Primero, número uno, la Iglesia de Jesucristo es la única institución que el Señor prometió construir y bendecir. En el libro de Mateo, por ejemplo, capítulo 16, 18, usted puede confirmar esto, a donde Jesús le hace una pregunta. Jesús, con su forma muy peculiar, se le acerca a los discípulos y le dice: ¿quiénes dicen la gente que yo soy? Gloria al Señor. Respondiendo, algunos de ellos le dijeron: uno dice que tú eres Elías, que tú eres un profeta, que tú eres Juan que ha resucitado. Otro, un sinnúmero de especulaciones que se decía de Jesús. Sin embargo, Jesús le dice: ¿y ustedes? ¿Quiénes dicen que yo soy? Porque había una parte importante, gloria al Señor, para Jesús, y era saber qué opinión tenían sus discípulos, aquellos apóstoles a quienes él había escogido para enseñarle el conocimiento y la verdad del evangelio, que es buena nueva de salvación para lo que Jesús. La Biblia dice que levantándose Simón le dice: gloria al Señor, yo digo que tú eres el Cristo. Gloria al Señor, el Hijo de Dios. La palabra Cristo quiere decir Mesías. Y había más de 860 y pico de años que Isaías había profetizado acerca de este Mesías. La Biblia dice que el cumplimiento de esa profecía estaba en Israel, pero Israel estaba enfocado en la vanagloria de la vida, en las, alabados a Dios, en los asuntos personales y en las malas administraciones sacerdotales, de manera tal que hubo una decomposición social, espiritual y religiosa en todo Israel, y una confusión que tuvo que pasar por un proceso de 400 años que se le llama el periodo intertestamentario, que abarca desde la última profecía de Malaquía hasta el advenimiento de Cristo, o el nacimiento, para que estemos claros. Durante este proceso surgieron, gloria al Señor, un sinnúmero de conceptos, dogma, historias apócrifas o no reveladas. Durante este proceso surgió un periodo literal llamado el periodo, gloria al Señor, intertestamentario, donde aparecen libros apócrifos o no revelados por Dios. Dentro de ellos, en la Biblia que nuestros hermanos católicos usan, vemos algunos libros que no tienen, que carecen de fundamento espiritual, aunque alumbran en cierto modo algunas verdades, gloria al Señor, histórica y alguna ficticia. Pero en otra ocasión hablaremos de ello. Quiero enfocarme en lo que te estoy hablando, del trabajo que es la iglesia y por qué es la única institución que Jesucristo patenta y sella y promete construir y bendecir. Pedro le dice: y yo digo que tú eres el Cristo, el enviado de Dios. Dice la Biblia que Jesús le responde: Pedro, y yo te digo que tú eres Simón. Simón, y yo te digo que tú eres Pedro, que traducido al griego quiere decir cefa o roca. Y sobre esto que tú acabas de decir, fundaré mi iglesia. Hay una corriente católica que dice que cuando
Jesús declara esta palabra, dice que Pedro es a quien se le autoriza la llave de la entrada al reino de los cielos, y dicen que Pedro es el primer papa, cuando es, gloria al Señor, una aberración, debido a que Pedro simplemente y llanamente fue un apóstol, sí, el principal entre los apóstoles, porque fue quien se encargó al junto de Juan de anunciar el evangelio de salvación y confirmar el trabajo del apóstol Pablo y, gloria al Señor, Bernabé a los gentiles. De manera tal que hubo un consenso citado en el libro de los Hechos, capítulo 15, a donde narra que hubo un acuerdo cuando Pablo se presenta delante de ellos para patentizar, por llamarlo así, su ministerio. Dice que este desciende con Bernabé a Jerusalén, y estando allí junto con los apóstoles que fueron testigo ocular de la ascensión y el ministerio de 3 años y medio de Cristo, y su muerte y su resurrección y su ascensión al cielo, gloria al Señor, iba a ser patentizado allí el ministerio de Pablo aún después de su llamado. Y una vez estos se reúnen, queda como consenso que Pablo y Bernabé iban a anunciar el evangelio a los gentiles, pero que no podían bautizar a nadie ni imponer las manos para recibir la manifestación del Espíritu Santo, sino que esto le tocaba a los apóstoles. Y allí estaban reunidos los discípulos del Señor, a excepción de Judas, el Iscariote, quien había traicionado a Jesús, y por causa a esta traición, dice que él, en un acto de desesperación, dice que se ahorcó, y dice, gloria al Señor, que se hizo un consenso para buscar quien sustituyera a Judas, y dice que encontraron a un varón justo y piadoso, el cual ocupó su lugar, que eso lo veremos en otra ocasión. La Biblia registra que quien estaba a cargo de la iglesia de los apóstoles, o la iglesia que nosotros llamamos la iglesia primitiva, era más bien Santiago, el hermano de Jesús, gloria al Señor. Y este hermano, este hombre que de hecho escribe la carta de Santiago en la epístola, gloria al Señor, es quien está al frente de la iglesia allí. Gloria al Señor. Para seguir avanzando, vemos aquí en Mateo 16:18 que Jesús desata una palabra sobre Pedro, e inmediatamente Pedro ya dejó de ser Simón, el hijo de Jonás, y pasó a ser Cefa, o Pedro, que significa roca. Bendito sea el nombre del Señor. Y Jesús había dicho que sobre esa palabra que Pedro había pronunciado, iba a edificar la iglesia. Es muy importante que tú sepas que la Biblia dice que la piedra que los edificadores habían desechado pasó a ser la cabeza principal del ángulo. En cierto modo, no fue Pedro quien fue desechado, sino más bien Jesús, quien era la cabeza principal del ángulo o de la iglesia. Y cualquiera que edifique sobre otro fundamento que no sea Cristo, este fundamento no es verídico, es apostasía, y la apostasía es condenada ante Dios. Podemos citar una segunda, alabado sea Dios, parte. La Biblia dice el estudio que estamos aportando hoy, dice que la iglesia es el lugar de reunión donde los verdaderos adoradores se reúnen. Dice que la iglesia es
la más preciosa asamblea sobre la tierra, por cuanto Cristo la compró con su propia sangre. Por ende, no le es permitido a ningún pastor, a ningún sacerdote, a ningún papa atribuirse ningún tipo de autoridad, llámese, gloria al Señor, vicariato, llámese, gloria al Señor, santo, llámese lo que usted entienda, sino que Jesucristo es quien tiene esta máxima autoridad. Y si me puede acompañar en el libro de Hechos, capítulo 20, gloria al Señor, versículo 28, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Hechos, capítulo 20, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Ningún hombre tiene potestad de mal usar o de malinterpretar la palabra de Dios para beneficiarse, para buscar beneficios personales con la iglesia de Jesucristo. La Biblia sustenta en la altura del versículo 28 del capítulo 20 de Mateo que miremos por nosotros mismos y velemos por el rebaño que el Señor nos ha puesto por obispo. La palabra obispo del griego episcopoi, significa supervisor. Por ende, un supervisor no es dueño, sino alguien que cuida o está a cargo. Por ende, no puede el Papa llamarse el vicario de Cristo, no puede ningún pastor atribuirse la deidad de Dios, no puede ningún pastor sustituir el trabajo de Cristo, aunque la Biblia sustenta que vendrán muchos burladores o engañadores diciendo yo soy el Cristo, pero la Biblia dice, mirad, no le creas, porque cuando te digan estás allí o estás aquí, es mentira, porque no será así la manifestación de Dios. De hecho, el apóstol Pablo dice y escribe que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá en las nubes, y que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que hayamos quedado. Gloria al Señor. Los que hayamos vivido seremos arrebatados juntamente con Él para recibir y reunirnos con el Señor. Eso está escrito en primera, gloria al Señor, de Tesalonicenses capítulo 4. Gloria al Señor. Si usted lee esto, se va a dar cuenta de que nadie puede decir que Cristo está allí o está aquí, porque han habido muchos llamados Cristo que están queriendo distorsionar las palabras de Dios. Y bien es cierto que hay profecías bíblicas que dicen que vendrán muchos anticristos, pero es importante que usted sepa que un anticristo, para poder ocupar el lugar de, tiene que tener principios y fundamentos. Por ejemplo, nadie puede ir a mi casa a sustituirme a mí si no sabe cuál es mi origen, si no sabe cuál es mi nacionalidad, si no sabe cuál es mi propósito al cual yo estoy. Hay muchos que se hacen llamar Cristo y he oído a muchos cristianos hablar de esto y sacar de contexto la Biblia para decir, gloria al Señor, que Cristo o que ya el anticristo se ha de manifestar o se está manifestando. He escuchado a algunos, gloria al Señor, que me parece que en Suiza, gloria al Señor, que hay una ciudad a donde está la computadora más grande del mundo, llamándosele el anticristo, cuando el anticristo no puede ser un sistema, no puede ser un aparato cibernético,
que carece de conocimiento, de raciocinio, sino más bien que debe de ser una persona humana, sobre todo con origen judaico. No puede ser un anticristo, porque hay profecías que dicen a dónde ha de nacer el Cristo, cuál es la función del Cristo y para qué ha venido. Por ende, una computadora creada, de hecho, un dominicano de la ciudad, si mal no recuerdo, de Elías Piña, buscaba 10 estadistas mundiales para darle paso a lo que es el gobierno mundial del anticristo, pero lamentablemente están fuera de contexto, porque la Biblia dice que antes de que esto acontezca se va a manifestar el hombre de pecado, la apostasía, gloria al Señor, se van a manifestar la bestia, se va a manifestar el arrebatamiento de la iglesia, que para muchos es una mentira, y hay personas, pastores cristianos, anunciando, predicando que la iglesia pasará por la gran tribulación. Déjame decirte que la iglesia sí pasará tribulaciones, pero no pasará la gran tribulación. De hecho, antes de que esto aconteciera ya había habido tribulaciones. Habían profecías cumplidas de las que anuncia Daniel, de las que anuncia Ezequiel, pero aún no ha de manifestarse el aquel inicuo. Gloria al Señor. Sí han venido muchos anticristos, o se han querido pasar, por así llamarlo. Por ejemplo, hablamos de un hombre llamado, gloria al Señor, Antíoco Epífanes, el ilustre Antíoco IV. Dice que este hombre, en una ocasión, mientras venía de una batalla o de una guerra contra los egipcios y había perdido, dice que escuchó hablar de la mala fama de cómo los judíos estaban administrando la religión en Israel y en Judá, y este entró y arremató contra los judíos de manera tal que su general Pompeyo dice que erigió una estatua de Zeus Olimpo, gloria al Señor, de un dios, una deidad pagana, en el patio del templo de Israel o de Jerusalén, a donde le daba cumplimiento aquella abominación desoladora que Daniel había profetizado. Ahora bien, dices que allí se levantaron una raza, una dinastía llamado los Macabeos, y lucharon contra aquella aberración de manera tal que le dieron muerte a un capitán de, alabado sea Dios, asirio, y dice que allí hubo una gran matanza, una persecución contra los judíos, pero la familia macabea predominó y luchó contra aquel imperio y realzó una vez más la postura sacerdotal. De hecho, estas personas eran armonistas y no tenían derecho, conforme a la ley, a heredar el sacerdocio. Sin embargo, por cuanto los levitas, a quienes Dios habían encargado, se habían apartado, gloria al Señor, entonces Dios tuvo que poner la batuta en manos de estos los macabeos, en cabeza de un anciano llamado Matatías, mayor de unos 90 años, que luego le dieron muerte un día de reposo mientras estos guardaban el día del Señor. Y como ellos no peleaban este día, sus adversarios aprovecharon este momento y pelearon contra, gloria al Señor, aquella familia y aquellos, gloria al Señor, que siguieron el grito de aquel anciano después de literalmente darle con una hacha en la cabeza a un comandante sirio. Y dice la Biblia que él gritó o tiró un grito de independencia, a donde dijo: el que sienta un vivo celo por Israel y por la casa de Dios, que me siga. Y dice que algunos le siguieron y, alabado sea Dios, algunos recibieron muerte porque ellos se ocultaron entre los campos de Israel y Jerusalén y les fue perseguido hasta darle muerte. Sin embargo,
sobrevivieron a esta matanza. Gloria al Señor. Judas Mabaseo o Judas el Martillo, Alejandro Janeo, que eran descendientes de este Matatía, que luego estaremos hablando de eso porque es una historia muy bonita y real y llena de mucho ahínco y sirve de bendición para el hombre de Dios de este tiempo, porque el hombre de Dios tiene que conocer cuál es el origen de la iglesia cristiana y sobre cuáles fundamentos están basados nuestros principios y por qué nosotros los cristianos pentecostales defendemos con ahínco la verdad del evangelio y por qué no queremos permitir que tú seas engañado, querido hermano y amigo que me escucha. Gloria al Señor. No quiero ser abusivo contigo y robarte mucho tiempo, pero es que es tan bonito enseñar la palabra de Dios. Vamos a seguir, gloria al Señor, avanzando en este estudio. Gloria al Señor. También en el libro de Efesios, según lo que venimos hablando de que Cristo es quien compró con su sangre, a precio de sangre, su iglesia. Gloria al Señor. Dice en Efesios capítulo 5, versículo 25, dice lo siguiente: marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Gloria al Señor. Fíjense el consejo de Pablo a la iglesia de Éfeso. Está comparando el matrimonio porque estos valoraban, gloria al Señor, o no estaban valorando el valor del matrimonio. La Biblia dice que al principio, cuando Dios nos creó varón y hembra. Y la Biblia dice que Dios dijo que lo que Él unió no lo separe el hombre. Y que en el principio el origen del matrimonio estaba basado en un hombre y una mujer. Porque Dios dijo allá en Edén, hablando con Adán, no es bueno que el hombre esté solo. Hagámosle una ayuda idónea. Y dice que allí fue consolidado y consagrado el matrimonio. Por ende, es una aberración casarse mujer con mujer o hombre con hombre. De hecho, el matrimonio tiene tanta relevancia y tanta importancia que la Biblia dice que Jesús compara su iglesia con un matrimonio. Pero no te estoy hablando con un matrimonio de los tradicionales o de lo que hoy en nuestra sociedad se usa, que un hombre se casa por una mujer, con una mujer para obtener beneficios, gloria al Señor, para conseguir alguna visa, alguna residencia, otro para obtener beneficio, no importando cuál sea la edad de aquella o no. Otros se casan por los, alabado sea el nombre del Señor, por tener un apellido. Sin embargo, la Biblia dice que el matrimonio debe ser puro, sin mancha, y que sea, gloria al Señor, pulcro en todos los aspectos y sentidos de la palabra. Yo sé que con este estudio que estoy tratando de transmitirte a ti, oyente, no tengo un buen alcance, porque a la gente no le gusta estudiar la palabra de Dios. A lo mejor si estuviera brincando y profetizando y declarando palabras, tuviera más de 200 seguidores conectados, estuvieran compartiendo esta transmisión. Sin embargo, mi objetivo no es que tú la compartas, sino de que tú seas edificado y deje de ser engañado por la corriente que hoy se está mostrando como iglesia de Dios y los pastores asalariados o los mal llamados pastores, apóstoles y ministros de este tiempo, que simplemente te están absolviendo no solamente tus intereses, tu sistema monetario, sino también tu salvación. Y quiero que escape de esa red diabólica instituida por Satanás en los infiernos para evitar que tu alma sea salva. Dice el apóstol Pablo: marido, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Lamentablemente, hoy escaseamos de líderes natos o netos, líderes que estén dispuestos a poner su vida en sacrificio por los demás.
Jesús fue el mejor ejemplo a seguir. La lectura que iniciamos dice que Jesús, reunido con sus discípulos para tomar la cena, dice que se acercó a ellos y tomó una toalla y empezó a lavarle los pies a los que allí estaban con él. Y dice que él le dio ejemplo para que nosotros entendamos que nosotros no somos superiores a los demás. En una ocasión Jesús le dice a sus discípulos, gloria al Señor, si ustedes buscan puesto, yo parafraseándolo, si ustedes quieren ocupar lugares altos, quiero que sepan esto. Dentro de los hombres nacidos de mujer no ha nacido uno que haya sido más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, cualquiera de ustedes que quiera ser grande en el reino de los cielos, tiene que hacerse el más pequeño aquí. ¿Y por qué tú, pastor, evangelista, misionero, no has aprendido esto de la palabra? ¿Acaso es que hemos sacado estos versículos bíblicos de la palabra de Dios? ¿O más bien la estamos obviando para no encontrarnos con nuestra propia realidad? No podemos seguirnos engañando. A sabiendas tú que el apóstol Santiago enseña que cualquiera que se hace maestro en su propia opinión se engaña a sí mismo y juicio proclama sobre sí. No sé qué está pasando con la iglesia de hoy, que se ha salido de los principios bíblicos. ¿Qué ha pasado hoy con los creyentes en Cristo, que fundamentan más bien sus principios en escritos, no importa cuál sea su origen, y han obviado el valor de la Biblia? Unos denominados representantes de Dios que dice que ya la Biblia es obsoleta y que ya tiene que ser cambiada. Te tengo buena noticia. En el Evangelio según Juan capítulo 12 o 13, perdón, testifica, y la Biblia dice por allá por los versículos 40 y tantos, sí, del 12, dice que Jesús, que el que niega su palabra, él no lo juzga, sino que la palabra que él le ha dado son lo que ha de juzgar al mundo. Él dice que su palabra permanecerán para siempre. Bendito sea Dios. En el libro del Apocalipsis, a la altura del capítulo 10, versículos 10 y 11, dice que un ángel salió de la presencia de Dios y que puso un pie sobre el mar y uno sobre la tierra. Y dice que este venía con un rollo en la mano, con un librito. Y dice que cuando le tocó, iba a emitir juicio sobre la tierra, oyó una voz que le dijo que se detuviera. Y dice la Biblia, gloria al Señor, que a Juan, quien había visto esta revelación, le dijo, vete a donde el ángel y toma el libro y cómetelo. Al principio te sabrá dulce, pero luego amargo. Entonces profetiza sobre los hombres lo que ha de venir en los postreros días. La única forma de nosotros saber qué es lo que sobrevendrá sobre la tierra, qué es lo que acontecerá sobre la tierra, es el conocimiento de la Biblia. Si nosotros no guardamos la palabra de Dios, lamentablemente seremos llamados a condenación. Pero muchos pastores, muchos evangelistas
hoy en día se han dado a la tarea a pelear entre sí, y cuando suelen usar algún término bíblico, es acomodado a su antojo o para su beneficio. Déjame decirte que la Biblia dice que también este tipo de hombre iba a existir para los últimos tiempos, pero que ellos, como trabajaron para los hombres, de los hombres iban a recibir recompensa. Pero los que trabajen para el reino de los cielos, de Dios, recibirán recompensa y vida eterna. Quiero decirte, amado hermano, que tienes que abrir los ojos. Pastor, tienes que volverte a Dios. Evangelista, deja de hablar de ti y empieza a hablar de Cristo, que es el medio o la piedra principal del ángulo, y es de quien debemos de anunciar. No caiga en la corriente de algunos que creen que ya la iglesia pasó de moda, que la Biblia tiene que ser transformada. La gente ya tiene un irrespeto a la palabra de Dios, que he escuchado algunos medios comunicativos que han creado Biblia ellos mismos y ponen para obtener beneficios a personas a escribir un versículo bíblico y a mandarlo. Y de manera tal que como lo manden, me imagino que así lo van a poner. Y algo que me llama la atención era que los versículos que usted enviara iba a tener su nombre, como que usted fue que lo envió. ¿Qué es lo que se está haciendo hoy en día? He visto las intenciones de muchos de querer llamar a la atención con el evangelio. Y vemos grandes predicadores, evangelistas y pastores que hoy han hecho el esfuerzo de hacer o transcribir la Biblia y hacerles arreglo. Otros que hoy ya escriben Biblia para la mujer que ora, Biblia para la mujer guerrera, Biblia para los niños, Biblia para adolescentes. ¿Y desde cuándo la Biblia está escrita por porciones o para una generación X? La palabra de Dios está establecida para todos los tiempos, todas edades y toda generación. Hoy en día tenemos esta Biblia para los homosexuales, a donde hay un sinnúmero de aberración. Otros que se han dado a la tarea de decir que la palabra de Dios tiene errores. Pero me llama la atención que para corregirle los errores que entre paréntesis ellos dicen que tienen que tomar como fundamento principal la Biblia que ellos entienden que tiene los errores. Entonces, ¿cómo yo voy a tomar a la Reina Valera 1960, que dicho sea de paso es la palabra que estamos usando para llegar hasta ti? ¿Cómo tú puedes coger esta palabra para luego decir que tienes error y tú cortejarla a tu manera? Lamentablemente, con el respeto de todos los eruditos y todos los escritores de este tiempo, no creo que usted, querido hermano, por mucho conocimiento que haya tenido, puede sobrepasar el entendimiento de aquellos grandes hombres como Martín Lutero, Juan Calvino, Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, Juan Crisóstomo, Herodoto y entre otros, para no mencionar, gloria al Señor, a todos. No creo que la capacidad y el intelecto del hombre de hoy sea superior al de ayer, aunque el de hoy tiene más avance tecnológico. Quiero decirte que aquellos hombres fueron hombres que no solamente buscaron estos fundamentos que hoy nosotros tenemos bajo gloria al Señor, bajo ciencia,